Tardes tengan todos ustedes. Vamos a tener este tercer tema, tercer apartado, que es el que propiamente nos interesa. No porque lo anterior nos sino que confluye la liturgia, que es el ámbito celebrativo que tiene nuestra iglesia. Y vamos a iniciar, les voy a compartir ir compartiendo el tema. ¿Qué pasó? Es genio maligno. Aquí está. Decía, este tercer tema es, fíjense el título. El título es La liturgia, impulso de la misión. El primer texto que de Aparecida, que nos va a ir indicando que la Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana, es al mismo tiempo fuente inextinguible del impulso misionero. La centralidad que tiene la Eucaristía en la vida de la Iglesia. ¿Qué pretendemos con este tema? Descubrir que la liturgia es la fuente que da vida a los discípulos y misioneros. Y nos lanza a la misión. Descubrir que la liturgia es la fuente que da vida a los discípulos y misioneros y nos lanza a la misión. Pretendemos identificar los desafíos que los discípulos y misioneros tenemos para hacer que de la liturgia un potente medio evangelizador en la ciudad. Si llegan, vamos a leer, cada uno, vamos a leer en silencio y tratar de ir meditando este número 250 del documento de Aparecida. Dice así: encontramos a Jesucristo de modo admirable en la sagrada liturgia, al vivirla, celebrando el misterio pascual. Los discípulos de Cristo penetran más en los misterios del reino y expresan de modo sacramental su vocación de discípulos y misioneros. Dejamos unos momentos para que releamos y descubramos cómo este modo admirable en el que hay esta presencia de Jesucristo. Bien, a partir de esta invitación que este número nos va a recordar, encontrarnos con Jesucristo. Recordemos, hermanos, que sí, todo cristiano tiene que haber tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo.
6 con 12. 6, 10. 6. A ver, por ahí, 40. por ahí, por favor. ¿Media hora? ¿No te dijo? No, pero normalmente siempre media hora se me queda. Padre, Te lo pregunto. A mí me pone lo otro. Vamos a retomar algunos de los textos de la palabra de Dios. Sí, en esta alabanza dice, canten a Dios y celebren su nombre. Abran el camino al que cabalgue en las nubes. Alégrese el Señor y regocíjense en su presencia. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Ese es nuestro Dios en su santa casa. Al solitario le da hogar, al preso le quita sus cadenas, a los rebeldes los deja en calabozos. Del Salmo 68. Otro de los salmos, el 98. Aclama al Señor, tierra entera, con gritos de alegría. Canten salmos al Señor tocando el arpa. Aclamen con trompetas y con cuernos al Señor nuestro Rey. Óigase el clamor del mar y de toda su gente, de la tierra y de sus pobladores. Los discípulos se reunían. Hechos 3:1 vemos la acción de que ellos, después de que seguían al Señor Jesús, escucharon, ellos seguían con este ritmo de oración y de alabanza que los judíos tienen. Dice, Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. La liturgia, primer punto, la liturgia nos impulsa a la misión. Liturgia y misión se unen estrechamente. Son dos momentos del mismo amor, de ese amor de Dios que nos lo ha manifestado en Jesucristo. ¿Cómo amar a nuestros hermanos si antes no acogemos a quien nos amó primero? Y si hemos acogido a Dios. Entonces, esta relación que tiene la liturgia y la misión es porque esta iniciativa, la iniciativa la tiene Dios, que nos amó y nos amó hasta el extremo, hasta entregarnos a su Hijo Jesucristo, que viene a salvarnos. A partir de eso, ¿cómo no darlo a los demás? La celebración litúrgica es el espacio donde la comunidad eclesial reaviva su conciencia de misión en la celebración litúrgica. El documento de Aparecida lo expresa en el 251 de esta manera. La Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana, es, al mismo tiempo, fuente inextinguible del impulso misionero. Allí, el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y vivido. Es a partir de la participación consciente de que estamos celebrando ese gran misterio de amor que nos dejó Jesucristo, ¿sí? En la Eucaristía surge esta vocación del cristiano. Pero ya lo recibimos, ya lo tenemos. Eso nos impulsa a que con gozo vayamos y lo transmitamos a otros que todavía no lo conocen.
hacia la realización concreta, 2, hacia la realización concreta de la solidaridad y de la caridad. Enfrentar los desafíos para promover la justicia y la paz en nuestro continente. Es algo que el documento de Aparecida relaciona estrechamente con la participación en la liturgia, ya que el misterio pascual es la fuente de la vida nueva en Jesucristo. Este gran desafío de ir presentando en la Sagrada Liturgia, en la parte de la Eucaristía que las personas lleguen a conocer a Jesucristo solidario, un Cristo amoroso, un Cristo libertador, pues es la finalidad que tiene la parte de la celebración. En el número 4 dice, el encuentro con Cristo en la Eucaristía suscita el compromiso de la evangelización y el impulso a la solidaridad. El encuentro con Cristo. ¿Dónde será ese encuentro? En la Eucaristía, que tiene que suscitar el compromiso de la evangelización y el impulso a la solidaridad. Tiene que despertar en el cristiano el fuerte deseo de anunciar el Evangelio y testimoniarlo en la sociedad para que sea más justa y humana. Eso, una buena celebración nos tiene que llevar a que despierte en el cristiano el deseo de la evangelización. De la Eucaristía ha brotado a lo largo de los siglos un inmenso caudal de caridad, de participación en las dificultades de los demás, de amor y de justicia. Ponemos el énfasis. Solo de la Eucaristía brota la civilización del amor que transformará Latinoamérica y el Caribe para que, además de ser el continente de la esperanza, sea el continente del amor. Muy bonito e interesante. El encuentro con Cristo nos tiene que despertar, ¿sí? Hacia la misión. En el número 3, llevar a los pueblos a la fuente, llevar a los pueblos a la fuente de la vida nueva. Sí, si se quiere promover una ardiente actividad misionera en toda América Latina, hay que asumir el desafío de mostrar que la vida en plenitud supone comunicar la vida en Cristo a nuestro pueblo. Es comunicarlo. En la liturgia se ofrece gratuitamente y se nos da la misma vida de Cristo, el Señor resucitado. ¿Qué es lo que le vamos a transmitir a nuestro pueblo? ¿Qué le vamos a comunicar? Pues la vida en Cristo. Y la vida en Cristo es un Cristo resucitado que viene a liberarnos del poder de las tinieblas. Fue el que venció la muerte. Y esto impulsa para que vaya surgiendo en la persona ese deseo de que otros lo conozcan. Es necesario llevar al pueblo, hasta el corazón de la liturgia, para que viva en profundidad lo que celebra y celebre auténticamente cuanto vive. Toda la parte celebrativa tiene que irnos impulsando y animando. Primero el encuentro con Cristo y de ese Cristo celebrar ese momento salvífico. Porque ¿qué es lo que le presentamos al pueblo? ¿O una serie de ideologías? ¿O le estamos presentando una doctrina
casi del no. No esto, no lo otro, no. Entonces, es lo que nos va invitando, sí, el documento de Aparecida y la Sagrada Liturgia es llevarlos hasta el corazón, una buena celebración. Por eso hay momentos que dicen es que nos exigen que tenemos que prepararnos tanto en la proclamación de la palabra, en la parte simbólica, en la preparación del lugar, hasta los mismos cantos, que en otro momento veremos cómo la liturgia tiene toda una dinámica que nos va a ir conduciendo, ¿sí? A ese momento, al momento celebrativo de la salvación. El 4, liturgia y catequesis, camino convergentes. Aquí va muy de la manita. Dice, la liturgia está ligada al momento evangelizador. De manera especial, encontramos una relación entre liturgia y catequesis. Esta relación, ambas comparten la tarea de introducir a las personas en el misterio de la salvación, ayudándolas a vivir y expresar su fe. No hay catequesis, nada más decimos, es que nada más queremos la pura misa, la pura Eucaristía y la catequesis. El momento en que se les predique a esas personas la palabra de Dios, ¿quién les va a anunciar ese Cristo que viene para salvarnos? Si no despertamos, suscitamos la fe en la persona, ¿qué va a celebrar? Pues celebraría un rito, puede ser hasta mágico, lo puede interpretar hasta esotéricamente, o alguna de estas rarezas que de pronto surgen. No se trata de una tarea paralela, la catequesis y la liturgia, sino convergente. La catequesis está orientada a la exposición y confesión de la fe, que tiene lugar en la celebración, especialmente en la Eucaristía. Por otra parte, la liturgia actualiza la conversión, tanto personal y comunitaria, y la fe de los fieles, y es el medio más eficaz para la incorporación al misterio de Jesucristo. La liturgia es el momento de que hace presente la celebración. Si anteriormente hay una buena catequesis, pues el momento celebrativo tendrá todo el significado y todo el valor que tiene para tanto a nivel personal como a nivel comunitario. La catequesis, puerta a la vida litúrgica. La catequesis cumple una función de servicio a la liturgia y contribuye a la iniciación gradual y progresiva de los candidatos a los sacramentos. Interesante, ¿eh? Función de servicio, la catequesis. Porque va a ir contribuyendo gradualmente a que las personas, ¿sí?, progresivamente vayan descubriendo la gran riqueza que tienen los sacramentos. Recordemos que hay muchos hermanos de nuestras comunidades parroquiales que solamente piden los sacramentos porque se tienen que recibir, porque no los han recibido, o porque
necesitan el sacramento del matrimonio, pero es que no tengo ni el bautismo o algo por el estilo. Un momento. Y decía, cuando nada más piden, pero no saben el significado. ¿Cuántas personas se van a acercar dentro de unos días para celebrar el miércoles de ceniza? Preguntar es un momento que la persona se acerca porque va a entrar en un proceso de conversión. O solamente decir, ay, es que tengo que ponérmela. Por ello, la catequesis, y voy a remarcar estos aspectos. Por ello, la catequesis presacramental no son pláticas, no son charlas. Es una catequesis en donde se tiene que presentar bien la doctrina de la Iglesia sobre determinado sacramento. Pero la primera parte de la catequesis es querigmática. Anunciarles a las personas a Jesucristo, que conozcan a Jesucristo. No solamente es, ya expuse un conjunto de ideas acerca del bautismo, de la confirmación o de alguno de los sacramentos. Y la otra parte que tenemos que ir potenciando en nuestras comunidades parroquiales es la iniciación cristiana. ¿Sí? Ese catecumenado que tiene que irse, que en cada parroquia se tiene que ir implementando procesos de crecimiento en la fe. Está difícil, ¿eh? Pero, por eso, estas dos tienen que ir de la manita. ¿Qué va a celebrar la gente? Es la pregunta, ¿qué va a celebrar? ¿Está celebrando su fe o está celebrando algo mágico? Bien, este es el gran desafío que cuestiona la manera en la que estamos educando en la fe. Es la pregunta, ¿cómo estamos educando en la fe en nuestra comunidad parroquial? ¿O solamente le estamos dejando todo el paquete o a los catequistas o que le quieren dejar al párroco? No, es que el sacerdote. Cuidado, tiene que haber esta unión con la catequesis, que es querigmática, para que podamos pasar al segundo momento, que es la parte de celebrar ese momento, el momento de que pasamos a ser hijos de Dios, o que recibimos al Espíritu Santo, o que nos unimos en comunión por la Eucaristía. Una deficiente catequesis que va a celebrar, el otro hermano va a decir, ajá, no se va a lograr, van de la mano. Ahora, y el tercer momento, que es el vivir, pues nadie llega de los que reciben sacramentos. Fíjense bien en sus parroquias. ¿Cuántos de los niños que se van bautizando, realizando la primera comunión o la confirmación, regresan? Hacen su primera y su última comunión. ¿Qué falló? La parte de, estuvo flojita, la parte de la catequesis, porque no suscitamos en ellos la fe, ese entusiasmo de Jesucristo, para que se vuelvan discípulos de Cristo. No lo suscitamos.
pasó al momento celebrativo, pues sí. Y el siguiente, que es el que persevere en el conocimiento de Jesucristo, ya no los encuentras, ¿eh? Por ahí llega algún jovencillo, chavaca, por ahí van apareciendo. ¿Sí? Pero es replantearnos. Por eso, cierto momento de la liturgia está flojita, porque está flojita la otra parte. Y nada más quedamos en la parte ritual. No en el momento de que estamos celebrando ¿sí? El momento de que nacemos a la vida de Dios. O de que Jesucristo se quedó con nosotros como alimento. La catequesis incluye dentro de sus tareas, una de las tareas, la explicación de los signos que usa la liturgia. Para realizar su contenido, se apoya en los signos, palabras, gestos de la celebración para transmitir la doctrina de la fe. Bien, esta es la parte simbólica. ¿De verdad cuidamos los signos? ¿Cuidamos la ambientación del lugar celebrativo? Esto dice mucho, ¿eh? Y si queremos ir logrando la participación consciente de los fieles, pues se tiene que explicar los signos. El número 6, la liturgia, medio privilegiado para la evangelización de la ciudad. Aquí viene otro gran reto y desafío. Consciente de la relación entre liturgia y misión, ¿sí? La catequesis suscita la fe. En el momento de la liturgia lo celebra. Y a partir de ese momento que experimentamos, vivimos ese momento de salvación, ¿cómo vamos a salir? A la misión, a transmitir lo que hemos celebrado, lo que hemos vivido. O saldremos despistados. Retomo la idea. Consciente de la relación entre liturgia y misión, nuestra iglesia particular ha considerado la liturgia como un medio indispensable del Evangelio. Ella reviste gran importancia en la acción pastoral para la ciudad y su cultura, especialmente los mexicanos, que somos un pueblo de gran riqueza simbólica y celebrativa. Nuestro pueblo tiene eso, pero y hay que utilizarlo. Tenemos muchos signos, símbolos que la liturgia los tiene, y si los sabemos colocar en el momento y con la palabra, el signo, la palabra, bien y bien proporcionado, nos ayuda muchísimo. Recordar, vemos una luz encendida y hay que relacionarlo con Jesucristo, luz del mundo. Vemos una vestidura blanca, ¿qué nos tiene que significar? ¿Qué entendemos? Por eso es parte de la explicación. Dice, la celebración de los sacramentos, centro de la vida cristiana, ha sido la base fundamental en la práctica de la evangelización de la mayoría de los fieles. Y muchas personas están alrededor de las celebraciones,
y especial de la Eucaristía. Y ha sido base y fundamento en la práctica de la evangelización. Ahora, aquí intervendrán el equipo, que después hay que aclarar bien esto, porque alguien me decía, es que es para los ministros. No, es para todos los que prestamos un servicio hacia lo que es la liturgia. La liturgia, la celebración eucarística se confecciona con varios actores, desde el presidente, el que preside la celebración, puede ser el laico, puede ser el diácono, el presbítero o el obispo. Pero hay otros actores que contribuyen para la realización. El que proclama la palabra de Dios. Cuidado, no dije el que lee. No, el que proclama la palabra de Dios. Canten salmos de alabanza. Alguien que vaya motivando el ambiente de la celebración con los signos. Se tiene que reforzar, ¿sí? A partir de la palabra de Dios, se tiene que reforzar, ¿sí? El canto reforzará la idea central que tiene la palabra de Dios. A veces andan cantando otras cosas que sabrá Dios dónde. Es que me gusta mucho este cantito. A ver, grupos corales. Grupos corales. ¿Tienen su reunión? Sí, vamos a ensayar. Oye, mi hermano, no es primero realice la palabra de Dios. A ver, ¿qué te inspira entonces a cantar? Yo me pregunto. Ah, ¿es función de los lectores? No, cuidado. Que a partir de la lectura de la palabra de Dios del domingo, que están bien unidos, bien concatenados los domingos. A ver, ¿cómo vamos a reforzar con nuestro canto esa idea central que se está celebrando ahí? Es que a mí me toca poner el signo. A ver, ¿cuál es el signo en ese momento que puede, sí, siguiendo esta dinámica que yo lo llamo la del martillo? La oración, es decir, estar sobre una idea central que tiene cada celebración. Pero los actores es el equipo animador. A veces piensan que solamente es el lector, el único que está en el equipo de liturgia. Por ahí hay una confusión hasta en lo que entendemos por equipos de liturgia y animadores, ¿eh? Porque todos juntos estamos en la celebración. Les ponía el caso de los grupos corales que de pronto, sí, mucho ensayo, mucha técnica, mucho echarle gorgoreo de voz, pero lo central, fundamental, que es la palabra de Dios, a ver, el laico, el que dirige el grupo coral, que es el primer hitito, tener ese encuentro con la palabra de Dios. Y a partir de eso, ¿a qué nos impulsa? A cantar, sí, pero ¿qué vamos a cantar? Para reforzar esta idea. O para responderle a esa palabra que se acaba de proclamar. Bien, no voy a ahondar en esto porque el siguiente taller va a ir sobre esta línea. El equipo animador de la pastoral litúrgica. Equipo animador de la pastoral litúrgica, que será el siguiente taller. Y retomamos la idea del
del documento este de... En la mentalidad mexicana, la cultura simbólica y celebrativa ha favorecido la pastoral de los sacramentos por medio ordinario y en ocasiones un único medio de evangelización. El símbolo guadalupano solito habla por sí mismo. Algunos retos, vamos en el número 7, algunos retos para evangelizar la ciudad a través de la liturgia. Le pongo la ciudad, pero aquí puede ser la comunidad indígena. Estos retos valen para todo. No solamente para la zona urbana o semiurbana, sino vale para todo, porque la liturgia, sí, y en el apartado anterior, nuestros hermanos de las comunidades indígenas de la selva songolica tienen mucho más símbolos, ¿sí?, que nosotros. Varios ritos que poco a poco, en este estudio que se va realizando, se van incorporando a las celebraciones, muy significativos para esos hermanos. Y también recordar que nosotros también pues tenemos algo de esas culturas, por familiares, perdón, por la tradición, por los lugares donde hemos nosotros estado o de donde provenimos. Dice, a pesar de la importancia que se reconoce a la liturgia como fuente de vida y medio privilegiado para la evangelización, nuestra iglesia particular reconoce que nuestra ciudad no ha sido suficientemente comprendida. No se ha comprendido, no se ha valorado. Y perdón si alguien de mis hermanos sacerdotes se me pone triste. Incluso entre los sacerdotes. Que en el momento que perdemos esta visión de la liturgia, nos desconectamos y nos metemos solamente en el rito. Pues el bautismo se celebra así, punto. Y de pronto, como sacerdote, y si alguien se me pone triste, que me disculpe, nos ponemos a celebrar misas a diestra y siniestra. Es que la necesidad pastoral, que te lo crea. El potencial evangelizador de la liturgia. No hemos sabido valorar todavía la Sagrada Liturgia. Todavía no. Pero tiene ese gran poder, es esa fuerza, la liturgia. Por ello, planteamos los siguientes retos. ¿Sí? Hacer de las celebraciones litúrgicas acciones evangelizadoras más completas y fructíferas. Ahí está el reto. Fíjense bien. Hacer de las celebraciones litúrgicas acciones evangelizadoras más completas y fructíferas. Esto requiere profundos cambios de mentalidad y de práctica pastoral. Recordemos el Evangelio del domingo. Tercer domingo del tiempo ordinario. Jesús predicaba la conversión, y la conversión es a ese cambio de mentalidad, a esas prácticas pastorales que por momentos ya no son eficaces.
Y ahorita con lo de la pandemia nos estamos dando cuenta que muchas cosas y acciones ya no están respondiendo a la necesidad. ¿Qué reflexionábamos ayer? Esta parte del ver, juzgar, iluminar por la palabra, pero hay que ver esta nueva situación. Y retomo lo del Evangelio Dominical, tercer domingo. El cambio es de mentalidad. Qué difícil. Y yo he estado escuchando a hermanos sacerdotes, hermanos laicos, o algunas religiosas. Hay padres que siempre se hacía así. Sí, pero ahorita la realidad nos está diciendo otra cosa. El ver, estamos viendo una realidad muy diferente a la que en los años 50, de lo que yo provengo, de los clásicos 50, sí, se hacía de esa manera, pero ahorita, entonces, los cambios es de mentalidad, tanto del sacerdote como de los laicos. ¿Y qué prácticas ya no responden? Ya no responden, mis hermanos, a la vida pastoral. Ahorita tendremos que ir entrando en otro tipo de práctica pastoral. Promover un plan parroquial que contemple varias acciones evangelizadoras para los tiempos fuertes del año litúrgico. Toda parroquia tiene que tener un plan, un programa. O como yo le dije a un hermano sacerdote, ¿sí? Y se los comparto, ¿no? Mira, agarras 3 hojas blancas. En la primera hoja le pones evangelización y catequesis. En la otra le vas a escribir como título, celebraciones de sacramentos. La tercera hojita la vas a poner despensas. En la primera hojita, dime, ¿cuántas acciones concretas para evangelizar a tu parroquia? Que el catecismo de los infantes, sí, y los jóvenes, o los de la tercera edad. En la otra hojita que es de las celebraciones, de los sacramentos, Eucaristía y sacramentos, a ver, ¿qué acciones vas a reforzar de la catequesis para el momento de la celebración? Y que la gente después, ¿sí?, salga y sea solidaria con la persona que lo necesita. La persona que lo necesita. Por eso le ponía en la tercera hojita despensa. Pero tiene que haber un programa, ¿eh? Porque de pronto podemos decir es que sí, a la providencia de Dios, antiguamente era eso. Concilio de Trento era un providencialismo. Ya Dios proveerá. Ya el Espíritu Santo va a enderezar, sí, la predicación que hice. No, mi hermano, ponte, prepárale. Siguiente aspecto. Preparar con esmero todas las celebraciones para que quienes participan en ellas encuentren un mensaje evangelizador y una vivencia profunda de la fe. Preparar. Partiendo siempre, vamos a partir de la palabra de Dios. Lo que nos toque. Por eso, los que participamos en las celebraciones de los sacramentos, tenemos que tener ese esmero de preparar. Para que de verdad sí encuentren un mensaje, las personas encuentren un mensaje de salvación.
No solamente se vuelve un acto social. ¿Sí? Llegó un momento en que la gente tiene más preocupación por las fotos, por el arreglo del lugar. Es que nosotros somos de la Piper is nice, entonces necesitamos determinadas flores porque no me refiero a eso, sino que se prepare el equipo. Acuérdense, estamos hablando, estamos entrando en que tengamos este mismo lenguaje. El equipo de pastoral litúrgica de la parroquia. Vienen todos los actores, desde los monaguillos, lectores, monitores, ¿sí? Grupos corales. Bueno, prepararlo bien. Siguiente, incorporar con prudencia y bajo la guía de los pastores elementos urbanos en algunas celebraciones litúrgicas que sean accesibles y elocuentes para los habitantes de la ciudad. Tanto elementos, tanto de la zona urbana, como también elementos de la cultura indígena. Pero dice muy bien, lo dice muy bien el documento, bajo la guía de los pastores. Porque les voy a comentar algo que en una ocasión me tocó ver. Es que como estamos en una zona indígena, vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar de lugar pan ácimo, tortillas. Y de lugar vino, pues vamos a utilizar pulque. Oh, de pronto, esos elementos, no hay otros que tienen otro sentido, para que no que vayamos a caer en tonterías, ¿no? Un gran esmero, un gran desafío inculturar la liturgia. Este es el gran desafío que tenemos en cualquiera de los ámbitos en que nos estemos moviendo, en los diferentes. ¿Sí? El documento de Aparecida percibe como desafío la necesidad de incorporar de inculturar la liturgia en la realidad cultural latinoamericana. Recordad que tenemos diferentes culturas con diferentes simbolismos, que eso tiene que ir poco a poco dentro del ambiente litúrgico, se tendrán que ir incorporando. Y serían liturgia y cultura se encuentran y fecundan mutuamente. Hay muchos elementos. Uno, cuando a mí me tocó estar prestando un servicio en las comunidades indígenas, ¿sí? En la Sierra Songolica, ¿cómo aprende uno de esa gente? El respeto que se le tiene a la madre tierra. Y yo escuchaba a uno de ellos, mayor, de estos ancianos, él decía, padre, mira, te voy a comentar uno de estos como poemas que la comunidad tenía. Y decía, ¿por qué hablando de la madre tierra, ¿por qué me descobijas? ¿Por qué me quitas mi ropa? Y yo le preguntaba, es que no entendí. Sí, ¿por qué me quitas mi ropa a la madre tierra, que son los árboles? ¿Por qué me están talando? ¿Por qué me estás desnudando? Y no me vuelves a cubrir, no me vuelves a tapar.
Fíjense la sabiduría. ¿Dónde está? Entonces, estos elementos que, que son de la cultura se pueden incorporar. El valor que tiene la tierra, la madre tierra. Proseguimos. La cultura enriquezca dinámicamente la liturgia. La cultura nos va a ir enriqueciendo. Si la conocemos. Siguiente, la liturgia influye en la cultura dándole un sentido y ejerce en ella un sentido crítico, porque hay cosas que no, que de ciertas culturas no son muy sanas, que digamos, ¿eh? Hay elementos que se llaman sincréticos, que no es conveniente. Uno puede entender una cosa y otros pueden entender otra. No todos vamos a entender. Y eso uno lo llega a captar cuando uno está fuera del país. Una cosa entendemos aquí y otra cosa se entiende en España. Y a veces con para nosotros puede ser doble sentido. La cultura tiene que enriquecer la liturgia, pero no solamente decir, bueno, ya agarramos este elemento y ¡pum!, lo incorporamos. No, cuidado. Desde esta perspectiva leemos las palabras de Aparecida. Dice, en el número 94, dice, vemos con esperanza el proceso de inculturación discerniendo a la luz del magisterio. Es prioritario hacer traducciones católicas de la Biblia y de los textos litúrgicos a sus idiomas. Es lo que este equipo que está trabajando en la Sierra de Songolica con los traductores. Sí, ahí está el padre Porfirio Méndez. Entre
Hay que salirse de la sesión y volver a entrar porque el padre perdió la conexión para que él nos vuelva a dar el acceso. Ok, está bien, gracias. Bien, gracias. Pero el anfitrión es otro, ¿no?